Seguimos en Like a las 10, unos 15 minutos faltan para las 11 de la mañana. Estamos en vivo y en directo transmitiendo por el 30 de la TDA, por Señal U, el canal de la Uncuyo. Como anticipamos en el arranque, vamos a estar hablando de uniones convivenciales y derechos en relación a la figura del matrimonio. Está con nosotros la abogada Andrea Sacre. Andrea, bienvenida una vez más a Like a las 10. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buen día para todos. Revisábamos recién, en diciembre estuviste por última vez acá. Hace un montón, pero no pasó tanto tiempo, ¿no? No, parecía que hacía menos tiempo que habíamos estado juntos. ¿Mucho trabajo más en estos últimos 6 meses o relativamente como siempre? Y en realidad ahora se modificó bastante por el tema de que la pandemia había frenado un poco el trabajo, entonces bueno, ha habido como un cambio en la atención al público, todo eso, sí, se ha mejorado un poco Bien. Porque la gente, al estar el juzgado como limitado y y la gente esperaba un poco que se modificaran las condiciones para hacerlo, algún juicio, algún reclamo, algo, bueno, ha habido como un cambio, produjo una modificación en las relaciones humanas en general. Sí, sí, sí. Claro. Sin ánimo de buscar un dato específico, pero en tu percepción, en estos últimos meses, ¿más uniones convivenciales, más matrimonios o más separaciones? ¿Qué has visto? ¿Qué te suena? ¿Qué percepción tenés? Y eso es lo que la pandemia dejó un poco de todo. Ajá. O sea, más o menos si uno lee un poco, la pandemia permitió que muchas familias que quizás no vivían juntas o parejas pasaran a convivir por el hecho de poder compartir y no estar en los primeros tiempos que estaba tan limitada la circulación y todo, bueno, capaz que muchos novios decidieron ir a convivir y compartir un solo departamento y aparecen las uniones convivenciales y se permanecen en el tiempo. Y también creo que, bueno, el hecho de estar compartiendo las tareas del hogar, las tareas de la casa, el trabajo, todo eso, en algunos casos generó algunos divorcios, seguramente. Bien. Para comenzar por el principio, y si te parece, unión convivencial, ¿es lo mismo que el matrimonio? ¿Es casi lo mismo? Mira, la unión convivencial tiene sus diferencias con el matrimonio, por supuesto, por eso el Código del 2015, cuando se hace la reforma y entra en vigencia el nuevo Código, lo regula específicamente el Código y le da ciertos efectos jurídicos que antes no los tenía. Siempre el Código había hecho referencia al concubinato, como de manera más peyorativa o de manera como más, sin darle con un resultado negativo en el sentido de pensar que eran los que estaban al margen de la ley, los que no querían unirse en matrimonio. Ajá, informales. Informales, claro. O después se empezó a hablar de uniones de hecho, pero no obstante eso, había la jurisprudencia, las leyes especiales reconocían ciertos derechos, por ejemplo a los convivientes le reconocían el derecho a pensión. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? La cotidianeidad, la realidad de la gente iba un poco al margen de la ley. Entonces, con el código se recepta esta figura jurídica y aparece la unión convivencial, que tiene sus matices diferenciales con el matrimonio en algunas cosas. La ley la define como una unión afectiva entre dos personas de igual sexo o distinto sexo, que tienen un proyecto en común y que conviven, por supuesto, y se caracteriza por la estabilidad de la relación, la notoriedad, la publicidad, la permanencia y el hecho de que se perpetúe en el tiempo por lo menos como mínimo 2 años para que tenga la protección jurídica que le da la ley. A diferencia del matrimonio, que es un acto jurídico formal que se formaliza por el mero hecho de ir al registro civil y me caso. La unión convivencial se puede registrar, o sea, vas al registro civil y la registras y eso te da una cierta protección, digamos. Bien. Pero no es obligatoria. Independientemente de que vos registres o no esa unión convivencial, lo mismo la ley te protege y te da algunos derechos, a diferencia del matrimonio, por supuesto. Bien, algo mencionaste, porque entonces, ¿cuáles serían los requisitos para que haya una unión convivencial? Porque vos dijiste el afecto. Eso difícilmente se podrá probar ante la justicia, pero sí. ¿Vivir en el mismo lugar? Tenés que ser mayor de edad. 18 años. Mayor de 18 años con la modificación. No tenés que tener parentescos por línea recta, es decir, no te podés con un hermano, o en línea colateral, con un primo, con un tío, o por afinidad, por ejemplo, con un suegro, con un cuñado.
no podés estar casado. Eso claro, puede claro. ser que... Tenés que haberte divorciado si estuviste claro, casado. porque Perfecto. puede ser que te hayas, o sea, te has separado de hecho, pero no te divorciaste. Entonces ese vínculo sigue existiendo y te impide que puedas Bien, registrar la bien. unión convivencial. O tener una unión convivencial ya registrada. Claro. Vos tenías una pareja, la registraste y nunca le avisaste al registro civil que había cesado esa unión convivencial. Eso te impide, Hay digamos... que soltar, hay que soltar. Hay que soltar. Sí, los divorcios, y los tienen que hacer legales, porque si no queda así, ¿no? Pendiente eso durante toda la vida. Y claro, lo que pasa es que a veces el problema es que vos te separaste después de 20 años. A veces pasa en el estudio que viene, y hace 20 años que estoy separada, y sabe dónde vive, y creo que vive en La Rioja, en San Luis, perdí contacto. Entonces muy difícil. tenemos que empezar a ver dónde lo encontramos, tenemos que ver si vive, Exactamente. o si, qué pasó con esa persona, para que la mujer pueda volver a casarse, o tenga, o le aparece, por ejemplo, nos pasa de todo en el derecho, como la vida cotidiana, que capaz que son convivientes de muchos años, pero nunca se casaron, y está la esposa, y la esposa aparece, suele suceder cuando muere el cónyuge para uno y el conviviente, reclamando la pensión. Entonces ahí, bueno... ¿Qué hacemos ahora, señores? ¿Qué pasa? Uh-huh. Depende del caso, bueno, si tienen hijos, qué sé yo, bueno, y no está muy probada la convivencia, la terminan compartiendo a veces. Pero por eso es importante a veces, como vos decís, soltar y cerrar los ciclos. Sí, totalmente. ¿Qué efectos jurídicos entonces produce la unión convivencial? Hay unos efectos jurídicos muy importantes que hay que tener en cuenta. Si la unión convivencial está registrada, lo importante es la protección que le da a la vivienda familiar, que eso lo asimila un poco al matrimonio. En ese caso, ninguno de los convivientes puede disponer de la vivienda familiar, aun cuando sea propia, sin el asentimiento del otro, o de los bienes muebles, o de trasladarlos de un lugar al otro. Salvo que vos pruebes ante el juez que, bueno, hay otro bien que puede suplir ese, o que no le genera un problema a la familia esa venta, sino está protegida la vivienda familiar. Y otro aspecto importante es la inembargabilidad por deudas. Es decir, al estar registrada la unión convivencial, todas aquellas deudas que hayan sido contraídas con posterioridad a esa inscripción, está protegida tu vivienda. Es como la especie de bien de familia. Sí. Cuando vos constituís el bien de familia y la ley protege esa vivienda familiar donde vos vivís con tus hijos o vivís con tu pareja, este es un caso similar que está protegida para los convivientes. Bien, excelente. Vos dijiste que no es obligatorio registrarla, pero entendemos que conviene, si realmente ya estás en pareja, conviviendo, y crees que va a funcionar, conviene registrarla. Sí, por supuesto, porque tenés esas ventajas, y aun cuando cesa la relación convivencial, también tenés ciertos derechos si tenés la unión convivencial registrada. Lo que tiende a... ¿Es un trámite complejo, caro? No, es un trámite sencillo. Vos vas al registro civil de tu domicilio. Eso también es importante aclararlo, que los convivientes, cuando ya hay una cierta estabilidad en la pareja, qué sé yo, es importante siempre unificar los domicilios. Eso sirve ¿para qué? Para todos los trámites que pueden salir después de aquí en adelante. Para una pensión, para la obra social, para el caso de fallecimiento. Entonces, vos concurrís al registro civil con la presencia de 2 testigos y ahí registrás tu unión convivencial. Es un acto sencillo. Tenés que pagar un código, pero económico. Y también, si vos querés, ahí podés hacer un pacto de convivencia. Eso también se registra en el registro civil, y en ese pacto de convivencia, que es un acuerdo que se hace entre los convivientes, se puede regular lo relativo a los gastos de familia, a los gastos de manutención, si uno tiene la casa, ¿qué va a pasar con esa casa en caso de, ¿como un acuerdo prenupcial? Separarse? Claro, ¿parecido? Como un acuerdo prenupcial. Entonces dejás vos ahí, ¿qué va a pasar si hay una ruptura? Bien, perfecto. Ahora vamos a eso, porque también puede pasar, ¿no? ¿Qué sucede si se separa, se rompe esta unión convivencial? Bueno, aquí... Primero que hay que ir al registro civil y decir... Nos hemos separado, claro, el cese de la convivencia. Puede cesar por fallecimiento de alguno de los convivientes, puede por ausencia, compensación de fallecimiento, bueno, que es una figura más
más raras. Hoy lo pensaba cuando estábamos más o menos repasando el tema, el caso de esta gente que fue a ver el Titanic, bueno, que los encontraron. Si no los hubieran encontrado nunca, con el tiempo los podrían haber declarado ausentes con presunción de fallecimiento. Son casos muy especiales, ¿no? Desapareces y caes en una montaña y nunca te encuentran. Bueno, es un proceso ante la justicia. Una persona que se fue del país a un país remoto y nunca no más dio lo encontraste. Señales. Claro. Y su mujer o su conviviente necesita... No volvió a ingresar a la Argentina. Nunca más supo nada y necesita declararlo ausente para poder ver cómo sigue su vida. Si sigue casada, si sigue... Determinado tiempo pasó, entonces pasan ciertos requisitos, cierto tiempo y se declara ausente. Por acuerdo de ambas partes o porque ambos se casan, deciden casarse. Y bueno, la ruptura produce 3 aspectos importantes a tener en cuenta. Con el régimen patrimonial, que a diferencia del matrimonio, que es lo que no alcanzamos a hacer las diferencias, cada uno de los convivientes dispone de sus bienes, tienen la libre disposición de sus bienes. Es decir, si yo no he pactado lo contrario a través del pacto de convivencia, cada uno se va con su auto, si tiene su casa, con su casa, o sea, cada uno dispone libremente de lo que adquirió durante la convivencia. Que en el caso del matrimonio, si nos ponemos a hacer una diferenciación, que es importante, rigen dos regímenes. El régimen de ganancialidad, que es el conocido, que en caso de que uno se separa, el 50% le corresponde a cada uno de los cónyuges. En este caso no rige eso. O el régimen de separación, que ese se incorporó con el nuevo código, que es como más o menos como un pacto. O sea, ambas partes deciden que cada uno lo que adquiere durante el matrimonio, en caso de divorcio, es de su pertenencia, es de su propiedad. Queda en su propiedad. Y la otra cosa que también es importante es que podés pedir la atribución de la vivienda familiar. Por ejemplo, hagamos el ejemplo de una mujer que se separa del conviviente, puede pedirle al juez la atribución de esa vivienda que fue el asiento de la unión convivencial. En algunos casos restringidos. Por ejemplo, si tenés hijos menores, si tenés chicos con capacidad restringida, o tenés personas con discapacidad a tu cargo, o si le demostrás al juez la imposibilidad de proveerte por sí mismo una casa. Esto no es de manera permanente, sino que el juez lo limita a 2 años. Aun cuando sea el bien propio, viste que te suena como yo me separo y le tengo que dejar la casa a mi ex conviviente. Bueno, aun cuando sea un bien mío, de mi propiedad, la ley la protege, siempre que esté encripta. Perfecto. Sin embargo, el juez no lo deja librado al azar al otro conviviente, le puede fijar una renta, como una especie de compensa, una especie de una renta por el hecho de el uso de la casa. Y eso cesa si la mujer contrajese matrimonio, se fuera a convivir con otra persona, o mejorara la condición y pudiera comprar su vivienda. Bien, excelente. Esto quiere decir entonces que el conviviente puede quedarse en la casa del otro, incluso una vez que se rompió la unión convivencial. Claro. Demostrando todas estas cosas. Todas estas cosas. Y si la unión convivencial estaba registrada. Sí, estaba registrada, exacto. Bien. Igual que la locación, por ejemplo. Si yo era locatario, o sea, el conviviente alquilaba la casa, ¿no es cierto? Sí. A mi nombre porque... A tu nombre porque justo en ese momento vos habías alquilado. Después yo me voy a vivir con vos, nos separamos, pero yo puedo continuar esa locación. Bien. En las mismas condiciones que que vos alquilaste. Pagando los servicios, pagando el alquiler y todo. Y lo último que prevé la ley, también que también es importante, es la compensación económica, que es una suma de dinero, que eso hace referencia cuando ha habido un desequilibrio económico en la relación convivencial. Por ejemplo, una relación que se llevó durante muchos años y al producirse la ruptura, una de las partes queda desequilibrada económicamente por esa ruptura. Siempre nos ponemos del lado de la mujer, pero por ejemplo, la mujer se quedó cuidando en la casa de los chicos, dedicada a la crianza, dedicada a la educación de sus hijos, que hoy tiene también, por la vigencia del nuevo código, un valor económico. Antes no tenía el cuidado de la mujer, el cuidado de los niños, de llevarlos al colegio, la alimentación, el planchar, el limpiar la casa, todo eso, no tenía el valor económico que verdaderamente implica hacerse cargo de una casa. Hoy reviste valor económico y sirve como un aporte
Bien, Entonces, en este excelente. caso, todo eso el juez tiene en cuenta para compensar económicamente al otro. Si, por ejemplo, esa mujer que estuvo a cargo 15 años de sus chicos, los crió, los educó, mientras su pareja pudo estudiar, se recibió, Crecer en su llevó a crecer trabajo. y bueno, al separarse ella queda a cargo de los chicos, pero sin ninguna entrada fija. El juez puede fijar por cierto tiempo también una suma de dinero para que ella pueda, digamos, equilibrar esa ruptura que produce la convivencia. Bien, Andrea, como forma de resumirlo, más allá de que a veces te puede beneficiar y otras perjudicar, siempre es conveniente registrar la unión convivencial. Sí, conviene registrar porque te tenés toda la protección jurídica. No obstante eso, la ley lo que hace es darle una especie de igualdad y de inclusión. Y bueno, si no está registrada, lo mismo tiene validez para los derechos, Bien, el si no derecho está- previsional, por ejemplo. Claro. Si no está registrada, ¿cómo la aprobamos entonces? Y le podés probar con testigos, o la podés probar, bueno, si tenés un hijo, por supuesto que es la prueba más fehaciente, pero si no, con testigos. Podés probar que llevabas muchos años conviviendo. ¿Algún o que, documento, o algún, documentación? No sé, claro, algo que impuestos. hubieran comprado juntos, Ajá. los impuestos de la casa se alquilaban, un contrato de locación Claro. hecho por ambos. Lo que está bueno es hacer referencia que a veces genera dudas y las mujeres generalmente son las que más consultan, que la diferencia importante con el matrimonio es que no hay vocación hereditaria. Ninguno de los convivientes hereda. Esa es una de las principales diferencias que hay con el matrimonio. Es decir, que si el conviviente fallece, yo no lo heredo, salvo que no soy una heredera forzosa, como si fuera su mujer, salvo que me haya dejado un testamento en el cual haya atestado, por ejemplo, que el inmueble que compartíamos y que era sede de la unión convivencial queda para la conviviente. Siempre que se respete la parte que le corresponde a los herederos forzosos, que vendrían, por ejemplo, siendo los hijos. Ajá. Pero eso es un tema importante porque muchas mujeres viven 20, 30 años, toda una vida con alguien, y bueno, cuando se separan, en realidad se dan cuenta que no tienen vocación hereditaria. Claro, claro, y que, no sé, el Y inmueble, que su casa, pasará su a un casa, hijo. claro, los hijos, bueno, abren la asociación y ella no tiene cómo acreditarlo, pese a haber convivido tantos años. Bien, bien, excelente. Andrea, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales para hacer consultas formales o informales? Bueno, yo estoy por Facebook con mi nombre, Andrea Sacre, en Instagram también, y en Twitter también, no es muy original el Bien. Andrea Sacre, Bueno, pero ahí te encontramos. pero ahí me encuentran en las redes. Para incorporar también tu número de matrícula 6044. 6044, se recibí acá de la Universidad Nacional de Cuyo, así que muy contenta de haber salido de la educación pública. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Gracias por venir. Muy amable, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Tenemos mucho más para compartir hasta las 11:30 aquí en Laica a las 10, así que quédense hasta el final. Ya venimos.